¿Alguna vez has escuchado por ahí? Créeme, si te vas de viaje, seguramente regresarás renovado. Y es que, ¿qué cosas podrían suceder en un viaje? Bueno, ¿has tenido alguna vez ese sentimiento de estar atrapado en un remolino de confusión? ¿Te has sentido perdido, sin rumbo, con la necesidad de que alguien te escuche? ¿Has tenido esa sensación de que la comodidad te está impidiendo crecer? ¿A qué vamos con ello? Bueno, pues son preguntas que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Y yo no fui la excepción. Durante aproximadamente 7 meses me encontré en una especie de remolino encapsulado. Y hoy quiero compartir contigo las lecciones que he aprendido a lo largo de esta experiencia. Vayamos a ello. Estás en laberinto mental. Mis mentores me advirtieron que tenía que enfrentar desafíos constantemente, que la comodidad era un enemigo disfrazado y que el día en que me sintiera cómoda sería el día en que tocaría fondo. ¿Qué debía hacer para superar esta sensación? La respuesta radicaba en comprender que la comodidad no era ni enemiga ni amiga, sino algo más allá. Era un espacio en el que debía decidir entre intentarlo o refugiarme en el miedo, en un lugar llamado prejuicio, acompañado por el desafío. Fue un concepto que tuve que internalizar durante meses. Hace un mes se me presentó la oportunidad de enfrentar un desafío de manera intensa. Vivo con mi madre y con mi hermano. Sin embargo, ya saben, todos tenemos diferencias. Esa discusión comenzó cuando mi madre me preguntó, ¿irás con nosotros, cierto? Y yo he dicho, supongo que no. Ella me dijo, tienes que ir, porque eres mi hija. Y bueno, comprendí que no quería quedarme sola, por miedo a no saber dejar a mi gato solo y sobre todo, más bien esa era la postura que tenía ella, aunque tiempo atrás le había demostrado que podía valerme por mí misma. El viaje comenzó y desde el principio me sumergí en la belleza del paisaje. Sinceramente, ¿tú no te has enfocado en la belleza del paisaje cuando viajas? Quizá algunos se marean y otros simplemente quieren vomitar de inmediato, pero a mí me pasa que realmente siento como si estuviera en una película de aventuras, o mejor aún, en una pintura. Pronto vinieron los desafíos, la convivencia intensa, las palabras hirientes a veces. Todo esto me fue poniendo a prueba. Mi rutina se volvió hostil, y mi obsesión por seguir trabajando me hizo sentir débil. Y es que había llegado el momento de tomarme unas breves vacaciones. Sin embargo, en lugar de rendirme, empecé a ver estos desafíos como oportunidades para entenderme mejor. El día a día se llenaba de altibajos, pero finalmente encontré mi camino. Aprendí a valorar mis esfuerzos y apreciar las pequeñas victorias. Comprendí que en algún momento tendría que dejar mi hogar para continuar con mi vida y que estar cómoda no siempre es lo mejor. Mi mente se adaptó, encontrando un porqué y sobre todo un para qué en cada desafío. A veces simplemente pensaba, quiero regresar a mi hogar. Yo sinceramente me mantenía firme, lo sé. En mi inconsciente también quisiera volver a mi hogar, pero eso no puede ser algo por lo que deba estar triste. Todo vino de esa pregunta. ¿Qué puedo hacer para que mis días aquí sean mejores? Y llegué a una respuesta. No lo haré si comienzo nuevamente a visualizar todo lo que tengo en mi hogar o lo que puedo hacer, pero sí lo haré si comienzo a ver oportunidades y posibilidades de crecimiento en esta área. Imagínate, ¿qué pasaría si tuviera que quedarme 6 meses? Lo lograría. Unos días serían peores que otros, pero finalmente sé que encontraría una respuesta, porque al final el cuerpo y la mente se adaptan. Ahora, enfrento el regreso a casa con una mentalidad fortalecida. Esta experiencia me enseñó que una mente fuerte siempre sabe cómo enfrentar el mundo.
que está detrás de esa comodidad, de esa zona de confort. Aunque a veces pueda ser difícil, enfrentar desafíos nos permite crecer y descubrir quiénes somos realmente. ¿Estás dispuesto a enfrentar algo similar en tu vida? Yo sé que sí, así que deja en los comentarios si has enfrentado algo similar. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en